La cena estaba llena de risas y platillos elaborados que olían a felicidad, pero, para mí, era un campo de batalla. Cada risa de los demás resonaba como un eco burlón, y la incomodidad me envolvía en un abrazo de nervios y expectativa. Había decidido usar un vestido que elegí con tanto esmero. Era sencillo, pero sentía que reflejaba quién era yo. Sin embargo, Carolina, mi cuñada, no perdería la ocasión de hacerme sentir pequeña. Desde el momento en que entré a la sala, su mirada crítica me hacía querer desaparecer. Mientras todos se reían de las anécdotas de la familia, ella comenzó a lanzar comentarios que me cortaban como cuchillos. ¿Dónde compraste ese vestido, Luisa? No parece que tengas mucho gusto, dijo, siendo el centro de las miradas. La risa de los demás me golpeó en el pecho. La vergüenza se apoderó de mí, y cada mirada que se cruzaba con la mía estaba llena de juicio. Mi mente estalló en un torbellino de emociones que me hacían querer salir corriendo. Andrés, a mi lado, intentó intervenir, su voz llena de amor, pero era demasiado tarde. Vamos, Carolina, no seas así, dijo, pero no había convicción en sus palabras. Yo solo quería que se pusiera de pie y me defendiera de su hermana. En lugar de eso, sus palabras parecieron más un intento de calmar la tormenta que una defensa real. Al final de la cena, el dolor y la humillación fueron demasiado para mí. Fui al baño, y allí, en la soledad de ese espacio, me vi en el espejo. Las lágrimas estaban a punto de caer, pero no quería permitir que esa imagen de vulnerabilidad me venciera. No aguantaré más esto, me prometí a mí misma, con la determinación brotando desde lo más profundo de mi ser. La verdad siempre encuentra la manera de salir, y sabía que había llegado el momento de luchar por mi dignidad. Caminar de regreso a la mesa fue un acto de valentía. La risa había disminuido, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me senté de nuevo, aún sintiendo las miradas curiosas e inquisitivas sobre mí. Carolina no se detendría. Esta era solo una batalla en una guerra más grande que ella había declarado. La cena acabó, y la conversación se adormeció, pero el silencio estaba cargado de subtextos. Me sentí como una impostora en lugar de la novia que siempre quise ser. Antes de despedirme, tomé una profunda respiración, como si cada exhalación fuera un latido de liberación. Me planté en mi lugar, decidida a que no se la llevaría fácil. Ella podría intentar humillarme, pero la próxima vez sería diferente. Sabiendo que estas humillaciones eran parte de un juego más grande, juré que no retrocedería. Su risa sarcástica podría ser un eco en mi mente, pero no permitiría que definiera mi existencia. A partir de ahora, comenzaría a trazar mi camino, sin importar cuánto costara. La primera vez que conocí a Carolina fue en un ambiente que, en teoría, debería haber sido acogedor, una cena familiar en casa de Andrés. Recuerdo que estaba nerviosa, preparándome para impresionar a su familia, así que elegí cuidadosamente un vestido que pensaba que sería adecuado, algo que reflejaba mi personalidad sin ser ostentoso. Pero cuando llegué, ya podía sentir la tensión en el aire. Carolina me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos y un saludo que sonaba más a un interrogatorio que a una bienvenida. Desde el primer instante, sentí que ella no me veía como una posible hermana, sino como una intrusa que había invadido su mundo. Durante la cena, su actitud era como una brisa fría. ¿Y tú qué estudiaste, Luisa?, preguntó con un tono de desprecio evidente. Yo, tragando un bocado de ensalada y esforzándome por mantener la compostura, respondí que había terminado una carrera en marketing. Oh, eso suena interesante, replicó, aunque su mirada no reflejaba el más mínimo interés. Pude notar cómo sus ojos se movían de mí a Andrés, evaluando si estaba a la altura de su familia. A partir de ese momento, cada comentario que hiciera parecía ser un blanco fácil para su sarcasmo. He notado cómo su intención era clara, hacerme sentir menos, inferior. En esos momentos, recordaba con dolor cómo había deseado ser parte de esta familia, cómo había luchado para encajar. Cada plato que intentaba cocinar, cada detalle que cuidaba para impresionar, parecía ser desmantelado por un comentario hiriente de Carolina. Una vez, intenté preparar un postre típico que había aprendido de mi madre, y justo cuando todos lo probaban, Carolina alzó la voz. ¿Qué es esto? Es un intento de flan que se desmorona como tu confianza, Luisa. Las risas que siguieron me aplastaron. La sensación de ser el tema de burlas no solo me dolía en el corazón, sino que me sentía expuesta. Con el paso del tiempo, empecé a entender que era parte de un patrón. Cada acto de bondad que hacía era minado por sus comentarios, su sarcasmo era como un veneno que se filtraba en cada interacción familiar. El ambiente se volvía pesado,
y yo me sentía cada vez más aislada. Carolina se interponía en nuestra relación siempre que encontraba una oportunidad, un comentario aquí, un gesto despectivo allá. Me encontraba constantemente tratando de ganarle, desarmando sus ataques con una sonrisa falsa, pero por dentro, mi espíritu se desgastaba. La presión de ser perfecta adquirió un nuevo nivel. Me esforzaba por aprender a cocinar platos que podrían deslumbrar, lecturas sobre vinos, sobre moda. Llevar a Andrés al cine significaba tener que elegir la película adecuada para que su familia la aprobara, pero nunca era suficiente. Cada vez que intentaba acercarme más a ellos, me daba cuenta de que Carolina estaba siempre al acecho, lista para recordarme que no pertenecía de verdad. Era un juego donde sentía que siempre perdía, y con cada derrota, la voz de la razón dentro de mí, esa que me decía que debía estar aquí, se debilitaba. Pronto, el espejo ya no solo reflejaba a una mujer fuerte, mostraba la imagen de alguien que lloraba en silencio en su intimidad, desarraigada de su propia esencia. Llegó un momento en que su actitud llegó al límite. Durante una reunión familiar, Carolina se lo tomó como un divertimento personal. Al final de la cena, ella se permitió hacer un comentario que, aunque aparentemente casual, fue un golpe directo. No se puede tener todo, Luisa. A veces, uno debe saber su lugar, y el tuyo es un poco más abajo en la escala de nuestra familia. Aquella frase resonó en mi mente como un eco brutal que no me dejaba en paz. Cuando los demás no la defendieron, sino que se unieron a las risas, sentí que se me rompía algo dentro. Todo esto conformó una presión constante que, aunque sabía que no era justa, me hacía dudar de mi lugar en la vida de Andrés. Cada interacción con Carolina revelaba una y otra vez su intención, mantener su estatus y control divina sobre su hermano. Me sentía atrapada en un laberinto donde no podía hallar la salida. Esa noche, mientras estaba sola, reflexioné sobre lo que había aprendido. Debía hacer un cambio. No quería ser solo un objeto de desprecio o llegar a la conclusión de que mi valor estaba sujeto a la aprobación ajena. Tenía que encontrar una manera de cambiar la dinámica en esta familia. Con cada recuerdo inundando mi mente, me di cuenta de que el camino hacia mi dignidad comenzaba con una decisión: no soportar más su hostilidad. Era hora de levantar la cabeza y decidir que, al igual que ella, tenía el derecho de formar parte de su familia, de ser vista, y de ser respetada. La cena terminó, pero las cicatrices que había dejado en mi corazón eran profundas. Sentada en el sofá de mi casa, sentía que la soledad se convertía en mi compañera. Las risas de mis propias ansias se mezclaban con el eco de los comentarios hirientes de Carolina, resonando una y otra vez en mi mente. La humillación se adhirió a mí como una sombra persistente, no había manera de escapar. Sabía que en mi interior había una chispa de determinación dispuesta a encenderse, pero en aquel momento, la confusión y la tristeza dominaban mis pensamientos. Después de esa cena, comencé a observar con mayor atención las dinámicas entre Andrés y Carolina. Las conversaciones que parecían inofensivas comenzaban a tomar un matiz amenazante. Carolina siempre tenía un comentario que hacía que Andrés se reír, mientras que cualquier intento mío de involucrarme quedaba relegado al olvido. Empecé a llevar un registro mental de las humillaciones más sutiles, de las pequeñas puñaladas que dejaban su marca. Cada risa, cada mirada despectiva, se acumularon, y decidí que eso no podía continuar. Era el momento de actuar. La presión se intensificaba. La frustración creció dentro de mí como una tormenta. En varias ocasiones, intenté hablar con Andrés sobre cómo me sentía, pero sus respuestas eran evasivas. Es solo su forma de ser, Luisa, no lo tomes a pecho, decía, y eso solo me hacía sentir más sola. Dentro de mí, una decisión comenzó a tomar forma. No solo quería ser la novia de Andrés, quería ser vista. No permitiría que el desdén de Carolina me convirtiera en una sombra que caminaba detrás de ella. Con cada interacción, estaba construyendo una muralla a mi alrededor, protegiéndome de las humillaciones, comenzando a establecer límites claros. Cuando Carolina hacía un comentario despectivo, yo respondía con pequeñas afirmaciones. Si ella decía algo como, tal vez en tu casa no les enseñan a comportarse en una cena elegante, yo respondía con calma, quizás en el futuro, podrías ayudarme a aprender más sobre eso. No era suficiente, pero era un inicio. Cada segundo era un acto de resistencia. Con el paso de los días, mi determinación se convirtió en un combustible que me impulsaba a ser más fuerte. Sin embargo, el camino no era sencillo. Cada vez que Carolina intentaba pisotear mi autoestima, sentía una ira ardiente, pero estaba decidida a canalizarla de manera constructiva. Desde ese momento, dejé de ser la víctima y empecé a observar como si fuera ajena a la situación.
Analizaba cada comentario, cada acción, y comprendí que todo era parte de un patrón bien establecido que había comenzado a notarse. Un día, mientras estaba sola en el parque, miré a las parejas que pasaban y sentí una punzada en el corazón. Algunas veces me encontraba pensando que tal vez el amor no era suficiente para superar las barreras que Carolina había levantado entre nosotros. ¿Estaba buscando compañía en un amor que estaba cubierto de incertidumbre? La decepción de que alguien tan cercano a Andrés pudiera influir en su visión sobre mí era devastadora. Me preguntaba, incluso, si él habría elegido a alguien como Carolina para ser su pareja. Aún así, sabía que no podía permitir que la incertidumbre me consumiera. Tenía que enfrentar el miedo que me paralizaba y dejar en claro que merecía ser parte de su vida sin sombras, sin el sufrimiento que Carolina provocaba. Un día, mientras convencía a Andrés para salir a una película, noté que Carolina estaba haciendo lo posible para cambiar sus planes. Ella estaba buscando su oportunidad para socavar mi intento de acercarme a él. Ella manipulaba las conversaciones y hacía comentarios que lograban sembrar dudas en la mente de Andrés. En los mejores días, me daba cuenta que él no podía ver a través de sus trucos, pero algo en su comportamiento me hacía creer que había una pequeña posibilidad de cambiar su percepción. Sin embargo, empecé a sentir que el tiempo se estaba acabando. Algo tenía que estallar pronto, la presión había sido demasiado fuerte por mucho tiempo. No podía permitir que los juegos de Carolina dominaran mi relación. Era momento de superar esa sensación de impotencia y encontrar una salida. Con cada interacción que ella alimentaba, el impacto emocional se traducía en una resolución interna más fuerte. Anhelaba que ese cambio llegara, pero sabía que el camino hacia adelante tendría que ser mantenido con firmeza y una determinación férrea. Al final del día, me convencí de que había que elegir el amor propio antes de buscar el amor de Andrés. Fui a la cama esa noche sabiendo que no quedaría en el papel de la víctima. Se sentía como si una tormenta se acercara, y finalmente, estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. La semana siguiente fue inclemente. La dinámica en la familia se volvía más tensa a medida que el ambiente se cargaba de cosas no dichas. Era como si el aire estuviera impregnado de malicia. Cada vez que había una reunión familiar, sentía que me faltaba el aire. Carolina había incrementado sus ataques, y con cada encuentro, su sarcasmo se volvía más punzante. Sabía que estaba tratando de ponerme a prueba, intentando encontrar un resquicio de debilidad al que pudiera atacar. Sin embargo, mi determinación se mantenía fuerte. Comenzaba a descifrar su estrategia, y eso me daba una nueva perspectiva, una ventaja que no había notado antes. Una noche, decidí hacer un seguimiento de los correos electrónicos que habían llegado a casa de Andrés. En su computadora, descubrí una serie de mensajes entre Carolina y otros miembros de la familia. Me estremecí al leer que había un plan en marcha, un esquema que ella había ideado para mantener el control y la lealtad de todos. Los correos que había estado leyendo revelaban un lado profundo y oscuro de Carolina. A medida que avanzaba en mi lectura, me di cuenta de que estaba en el centro de un juego que ella había manipulado durante años. Había dirigido su discurso para que todos me miraran con escepticismo, haciendo que su desprecio pareciera justificado y que yo fuera la novia inadecuada. Los mensajes eran como un puñal en mi corazón. Aún me recuerdo observando la pantalla, mis manos temblando mientras leía. Luisa no es más que un pasatiempo para Andrés, no le des mucha importancia, es solo cuestión de tiempo antes de que él se dé cuenta de su error. La mezcla de enojo y tristeza me hirvió la sangre. Fue como un torrente que amenazaba con arrastrarme, pero supe que debía tener control. Debía actuar con inteligencia y astucia. Al día siguiente, invocando cada gramo de coraje que tenía, me dirigí a la casa de Andrés con una determinación renovada. Aunque mi corazón golpeaba con fuerza, cada paso que daba era firme. Me sentía como una guerrera, decidida a desentrañar el verdadero carácter de Carolina. Tenía que hacerle frente. Al llegar, los vi a todos reunidos, riendo y tomándose unas copas. Pero en el fondo, sabía que todo aquello era una ilusión tejida para ocultar la manipulación que había estado orquestando. Las risas se desvanecieron cuando entré, y su mirada se encontró con la mía. Aquí estaba, el momento en que las cartas se revelarían. Mi corazón latía desbocado, sentía que esa era mi batalla, mi oportunidad para enfrentarla y dejar claro que su manipulación había finalizado. La reunión se desarrollaba aparentemente normal, pero tenía dos cartas bajo la manga, evidencias de su esquema, y sobre todo, el apoyo de algunos familiares que ya habían comenzado a mirar las cosas de otra manera. Tenía que ser calculadora y estratégica, el impacto de mis palabras debía ser irrevocable. En un momento de distracción,
Llamé a Andrés a un lado, en un rincón alejado, y le dije: Andrés, creo que necesitamos conversar. Hay cosas que debes saber. La preocupación se dio a conocer en su rostro. Mientras intentaba explicarle la situación, Carolina apareció de la nada, intentando imponer su presencia. ¿Qué estás haciendo, Luisa?, preguntó de manera despectiva. Todo el aire se volvió espeso, y sentí que la adrenalina comenzaba a acumularse dentro de mí. Estoy tratando de ayudar a Andrés a entender la verdad sobre lo que eres realmente, respondí, asegurando que mi voz se mantuviera firme, aunque todo mi cuerpo temblaba. Con una mezcla de desafío y astucia, decidí que era momento de sacar a relucir las pruebas. Recomencé a hablar. Dirigí la mirada más allá de Carolina. Andrés, encontré estos correos. Aquí se evidencian los planes de Carolina para mantenerme alejada de ti, y su manipulación no solo es hacia mí, sino también hacia tu familia. Mientras hablaba, vi el cambio en su expresión. La incredulidad pronto se transformó en asombro. Las palabras se precipitaron mientras Andrés leía, su expresión se tornó seria. No te había apoyado porque no lo comprendía, pero ahora entiendo, Luisa, dijo. Ella intentó interrumpir, pero yo continué. Era como una lucha de titanes, el poder de la verdad contra la envidia disfrazada de cariño. El diálogo se tornó tenso, y poco a poco, noté que había logrado abrir un espacio de claridad. La mirada de Andrés pasó de la preocupación al entendimiento. Sabía que la verdad podía cambiar todo. Al final de la noche, las piezas se habían movido de forma inesperada. Muchos de los familiares que habían escuchado la conversación comenzaron a reflexionar. Andrés, apoyado por su familia, se volvió hacia Carolina y le dijo: esto no se puede tolerar más. No permitiremos que manipules nuestras vidas al margen de la verdad. Era como ver caer un castillo de naipes. Por primera vez, Carolina estaba expuesta, y todo su juego se desmoronó ante nosotros. Mientras su rostro cambiaba de la burla a la desesperación, fue como una revelación personal. Su control sobre mí se había desvanecido. Sentí una alegría profunda, y al mismo tiempo, una determinación renovada. No solo había enfrentado su manipulación, sino que había encontrado mi voz. El clímax de esa reunión se tornó emotivo. La tensión se apoderó del ambiente, pero yo sabía que había hecho lo correcto. Las discusiones comenzaron a girar en torno a la percepción de Carolina y su influencia negativa. La familia, antes tan unida, empezó a dividirse, cuestionando las facetas de su comportamiento que antes se habían pasado por alto. Era un espectáculo muy conmovedor. Padres, tíos e incluso primos comenzaron a expresar sus opiniones, y pronto, el ambiente ya no fue el mismo. Era evidente que el poder de la verdad había inundado la sala. A medida que se desarrollaba la conversación, pude sentir la construcción de un nuevo futuro, uno donde la verdad triunfaba sobre la manipulación. La familia empezó a unirse en torno a la idea de reconstruir la confianza entre todos, cuestionando si realmente habían dejado que Carolina dominara su convivencia. Mi corazón se llenó de esperanza, de una ilusión renovada. Sabía que había encontrado no solo mi fuerza, sino también el apoyo de quienes alguna vez habían estado más cerca de Carolina. Mientras el eco de las palabras de Andrés resonaba en mi mente, supe que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos, pero ahora estaba lista. Había convertido el miedo en poder, y cada paso hacia la nueva realidad se sentía como una victoria. Tenía la certeza de que, aunque el futuro era incierto, había ganado una batalla crucial en la guerra que había estado luchando. Y aunque el camino sería largo, tendría la oportunidad de reescribir mi historia y reclamar mi lugar en esta familia, sin sombras, sin sufrimiento. Los días posteriores a la revelación del esquema de Carolina transcurrieron como un torrente de emociones y cambios radicales en la dinámica familiar. La atmósfera, que antes estaba plagada de tensiones, comenzaba a alargarse hacia un horizonte más claro. La verdad había creado una brecha difícil de reparar, y sentía que cada interacción que tenía con Carolina se transformaba en un campo de batalla emocional. Sin embargo, había algo diferente en mí. La voz que antes había permanecido callada estaba lista para ser escuchada. La primera vez que volví a ver a Carolina, una sensación de opresión me invadió. La confrontación anterior había dejado una marca en ambos, solo que ahora, ella no era la única que tenía cartas bajo la manga. Decidí que no iba a dejar que me procesara con su habitual sarcasmo ni su desdén. Durante esa tarde, la vi intentar entablar una conversación aparentemente inocente con algunos parientes. Era como si quisiera recuperar su control, como si su esencia manipuladora intentara imponerse de nuevo. Mi estómago se revolvió.
Sabía que su juego había cambiado, y aún así, me mantuve firme. Un día, mientras estábamos en una reunión familiar, me encontré a solas con algunos primos que conocían la verdad de la situación. Ahí fue donde la chispa de la resistencia comenzó a arder aún más fuerte. Un primo, al que le había contado un poco sobre lo que había estado pasando, se acercó a mí y susurró: Luisa, creo que tienes el apoyo de más personas de lo que imaginas. Carolina ha tratado de manipular a todos, pero ahora, con la verdad en el aire, muchos de nosotros comenzamos a verlo claro. Aquel comentario despertó en mí la idea de que quizás no estaba sola en esta lucha después de todo. Era el momento de unir fuerzas y crear una red de apoyo que pudiera soportar las embestidas de Carolina. Esa tarde, decidí convocar a algunos de los primos que se sentían incómodos con la manipulación de Carolina. En una pequeña reunión que organicé en casa, compartí mis pensamientos y lo que había ocurrido en las últimas semanas. Para mi sorpresa, muchos estaban de acuerdo en que debíamos abordar la situación de manera conjunta. No queríamos seguir siendo peones en el tablero de ajedrez que Carolina había establecido con destreza. Con el apoyo de estos primos elegidos, diseñamos un plan. Estableceríamos un frente unido para enfrentar las manipulaciones y para asegurar que la familia se mantuviera al tanto de la situación. Al día siguiente, mientras tanto, decidí acercarme a Andrés y compartir mis reflexiones acerca de lo que había estado sucediendo. Éramos un equipo, y esa era una verdad que debía seguir alimentando. Le dije: Andrés, no puedo seguir guardando silencio. Necesitamos hablar con más familiares sobre lo que está pasando. La manipulación de Carolina ha sido profunda, y muchos están siendo arrastrados sin siquiera darse cuenta. Miró hacia abajo, su expresión volviéndose seria, y finalmente afirmó: Tienes razón, Luisa. No debería haber negado la influencia que ella tiene sobre todos nosotros. Tal vez deberíamos reunirnos todos y hacer un frente, me dijo con determinación. Animada por su apoyo, organizamos una reunión familiar donde pudieran asistir los parientes que realmente querían cambiar la dinámica dañina que había imperado. El día llegó, lleno de expectativa y nerviosismo. Esa noche, entré en la sala con el corazón palpitante, pero sentía que cada latido me daba más fuerza. Había primos, tías y tíos, la necesidad de un cambio se respiraba en el aire. Carolina también estaba presente, y la tensión era palpable. Su mirada se deslizó hacia mí, y su sonrisa era una máscara de desdén. No iba a dejar que me intimidara, lo que iba a suceder esa noche era más importante. Comencé la reunión explicando la realidad de la situación, con cada uno de los primos a mi lado. Compartí las verdades que había descubierto, enfatizando cómo Carolina había manipulado nuestros lazos familiares y los había usado en su beneficio. Un primo interrumpió: ¿Por qué no lo dijiste antes, Luisa? Siempre pensamos que era solo una broma, algo de su forma de ser. Su voz resonaba en el espacio. Mi corazón se llenó de gratitud al escuchar a alguien decir lo que había sentido por tanto tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, me sentía más fuerte. La reunión avanzó, con cada miembro de la familia aportando sus experiencias, algunos recordando momentos en que Carolina había ejercido control o había hecho comentarios hirientes que habían causado dolor. Había creado un ambiente tóxico, y era hora de que todos lo supieran. Con el apoyo de mis primos, comenzaron a aparecer testimonios, una revelación colectiva que resonaba en el aire. Carolina, sintiéndose acorralada, intentando desviar la conversación, intentó sabotear la reunión. Esto es ridículo. Siempre les he dado consejos y ahora me dan la espalda, exclamó alzando la voz, pero el efecto ya estaba hecho. Nadie prestó atención. Estábamos tomando el control de nuestras vidas juntos, y eso se sentía conmovedor. Aquella noche, los lazos se reforzaron entre nosotros. La verdad se había convertido en nuestra arma, y en ese momento se sintió como una victoria. Después de esa reunión, la atmósfera en la familia cambió drásticamente. Los lazos fortalecidos entre mis primos y yo comenzaron a forjar un nuevo sentido de unión. Hablamos abiertamente sobre las actitudes de Carolina, desgastando sus intentos de seguir controlando la narrativa familiar. Y aunque su contraataque no se hizo esperar, ya no estaba sola. Cada vez que hacía un comentario despectivo o intentaba romper nuestra unión, había un ejército detrás de mí dispuesto a defenderme. Con el tiempo, Carolina se sentía cada vez más sola frente a la familia que una vez había dominado. Su control ahora parecía difuminarse y estaba perdiendo poder. La luz al final del túnel comenzaba a vislumbrarse, y estaba lista para abrazarla completamente. Pero al mirar hacia atrás,
Sé que el verdadero cambio comenzó cuando me encontré con mi fuerza interior y decidí no quedarme en la sombra. Había lucha, pero había amor alrededor de mí que la había alimentado. Sabía que esto era solo el inicio de un nuevo capítulo, donde la verdad y la unión prevalecerían. Me sentía renovada, más fuerte, y lista para continuar mi camino en esta familia, alejándome de las manipulaciones y buscando relaciones auténticas. Carolina ya no sería la villana de mi historia, la autora sería yo, Luisa, una mujer capaz de enfrentar cualquier tormenta que se presentara en su camino. Después de la tempestad que sacudió a nuestra familia, me di cuenta de que había un nuevo amanecer esperándome. La verdad había abierto más que solo las puertas de la familia, había comenzado a abrir puertas dentro de mí misma. Comencé a ver cómo las relaciones cambiaban, no solo con Carolina, sino con cada miembro de la familia. Con cada conversación, cada risa compartida, y cada plan que comenzamos a trazar como grupo, sentía como la confianza regresaba lentamente al ambiente familiar. A medida que las semanas se convertían en meses, el impacto de la reunión continuaba reverberando en nuestras interacciones. Carolina, aún resentida y vulnerable, intentaba recuperarse, pero su antiguo dominio se desvanecía como el humo de una fogata. Muchos de nuestros familiares ya no la veían como la autoridad que alguna vez había en la familia. El desmoronamiento de su control le daba una dosis de ansiedad que la hacía más irritante. Sin embargo, con cada mal comentario que intentaba hacer, el escuadrón que había formado con mis primos se mantenía firme y alineado. Recordaba vívidamente una tarde en la que fuimos unos cuantos primos a la casa de mis abuelos para pasar tiempo juntos. Era un día soleado y el ambiente estaba impregnado de risas y recuerdos nostálgicos. Discutíamos sobre antiguos juegos de la infancia, anécdotas y sueños de futuro. La atmósfera era brillante, y por un momento, olvidé el peso que había llevado por tanto tiempo. Todo parecía haber sanado, y esa tarde me di cuenta de cuán valiosa era la familia unida que comenzábamos a crear. Sin embargo, incluso en esos momentos de alegría, sabía que no podía bajar la guardia. Había momentos en los que la sombra de Carolina se asomaba, intentando reacomodar su manipulación. Recuerdo una ocasión en una comida familiar donde ella trató de dividirnos nuevamente. Se acercó a una tía mía, susurrándole algo a la oreja con una sonrisa despreciativa mientras yo pasaba por ahí. La vi lograr su cometido, y el destello en su mirada me dijo que no se había rendido. Aunque el golpe me dolió, también se encendió en mí una nueva determinación. Era el momento de reforzar el frente unido. Esa noche, recabé a algunos primos y conversamos sobre lo que había pasado. Todos compartimos nuestras experiencias y reflexiones. Estábamos decididos a no dejar que las viejas tácticas de manipulación de Carolina nos afectaran nuevamente. Trabajaríamos juntos para fortalecer esa conexión que habíamos recuperado y así poner a prueba la resistencia de nuestra familia. En lugar de alimentarnos del miedo, íbamos a generar un escudo de confianza. En lo personal, comencé a incursionar en brindar un espacio abierto para las críticas y las conversaciones. Creía que era esencial que cada uno en la familia pudiera expresar sus sentimientos sin miedo. Decidí que estaba lista para abrir un círculo en el que pudiéramos hablar honestamente sobre las dinámicas tóxicas. Las charlas de corazón a corazón eran cruciales. Cuando logré que algunos familiares se unieran, comenzamos a implementar esto. Era una nueva forma de comunicarnos, donde todos nos sentíamos valorados y escuchados. El siguiente paso se presentó de forma inesperada. En una reunión familiar organizada por mis padres, llegó Carolina. Aunque había estado algo reservada, mantuvo una actitud de aparente cordialidad. Fue entonces que decidí enfrentarla. No con hostilidad, sino con una sensación de seguridad que había cultivado durante esos meses. Cuando se sentó junto a mí, con una sonrisa ensayada en sus labios, decidí que era el momento de abrir una conversación. Hablé sin rodeos sobre cómo nos había afectado su comportamiento y cómo todos merecían un espacio seguro para compartir sus sentimientos. Ella parpadeó con sorpresa, y por un momento, pude ver una chispa de miedo asomarse en sus ojos. Me sentí liberada. Pasé mucho tiempo sintiendo que sus maniobras me mantenían prisionera. Sin embargo, en ese instante, su desdén se convirtió en algo irrelevante, pues había encontrado mi voz. Hablé sobre el cambio que todos querían ver y las acciones que cada uno de nosotros podría tomar para fortalecer nuestra familia. Por primera vez, estaba tratando de promover un diálogo en lugar de un conflicto. Aún recuerdo la expresión confundida en su rostro. Carolina no estaba acostumbrada a ser desafiada de esa manera. Aquellas palabras llevaron la conversación hacia una dirección diferente, y el peso de los años de manipulación empezó a desvanecerse.
Las miradas de mis familiares se dirigieron hacia mí, reconociendo que había transformado un potencial enfrentamiento en una oportunidad para el entendimiento mutuo. Aunque Carolina se mostró a la defensiva, su control ya no funcionaba como antes. Poco a poco, comenzamos a establecer un nuevo precedente en nuestras dinámicas familiares. Ella podía intentar distorsionar la narrativa, pero ya no contaba con el mismo poder. Las heridas que había infligido comenzaban a curarse, y la luz de un nuevo futuro brillaba con fuerza. Sabía que mi papel en esto era crucial, no solo debía seguir hablando, sino que debía ser un ejemplo y líder en la sinceridad. En los meses siguientes, pudimos ver mejoras significativas. Las tensiones comenzaron a disiparse, y las risas empezaron a reemplazar el temor. La familia se volvía más unida, creando un espacio donde cada voz era bienvenida. En una cena de agradecimiento, todos brindamos por el nuevo comienzo y la unión. Fue un momento imborrable donde, por fin, nos sentíamos como una verdadera familia. Mirando hacia el futuro, tenía claro que el camino por delante aún no estaría exento de desafíos. No obstante, estaba dispuesta a seguir construyendo relaciones basadas en la confianza, la sinceridad y el amor. Carolina, aunque aún presente, no era una amenaza como antes. La nueva realidad que había tejido se basaba en lo que había aprendido sobre mí misma y sobre la familia. Era un hogar donde, finalmente, lo auténtico daba lugar a lo verdadero, una familia dispuesta a crecer junta para siempre. Al mirar hacia atrás en este viaje tumultuoso, me doy cuenta de que cada experiencia, cada lágrima y cada risa que compartí con mi familia se han entrelazado para conformar una historia más rica y profunda. Desde el primer momento en que enfrenté a Carolina, hasta crear un frente unido con mis primos, cada paso me ha moldeado y transformado en una persona más fuerte y consciente. Lo que comenzó como una lucha personal se ha convertido en un proceso de sanación colectiva. La manipulación que Carolina había ejercido sobre nosotros durante años había dejado cicatrices, pero ahora, esas cicatrices cuentan una historia de resiliencia y unidad. Habíamos aprendido a reconocer los comportamientos tóxicos y a hablar sobre nuestras experiencias. Gracias a esto, la familia no solo se había unido, sino que también había comenzado a florecer en un ambiente en el que todos sentimos que nuestras voces eran importantes. Cada vez que me encuentro con mis primos, siento que hemos creado un espacio seguro donde todos podemos expresarnos sin miedo. La vulnerabilidad que antes era vista como debilidad ahora se valora como una fortaleza. Es reconfortante escuchar a otros compartir sus preocupaciones y aspiraciones. Nos hemos vuelto un equipo, dispuestos a apoyarnos mutuamente mediante el amor y la comprensión. Sin embargo, no quiero ignorar que la herida de la manipulación de Carolina aún está presente. La confrontación con ella y las palabras que compartí no eliminaron instantáneamente todos los problemas. Pero en lugar de permitir que eso nos desgastara, decidimos usarlo como una oportunidad para aprender. Nos comprometimos a animar a los demás a ser valientes en sus expresiones, a confrontar las situaciones difíciles y a seguir construyendo un entorno en el que la autenticidad prevalezca. La última vez que vi a Carolina, fue en una reunión familiar donde la tensión era palpable. Sin embargo, eso ya no me intimidaba. Cuando llegó, la atmósfera cargada se hizo evidente. Podía notar una diferencia notable en ella, ya no tenía el mismo dominio ni ese aire de superioridad que solía mostrar. La manera en que se trataba con los demás era desconcertante, como si estuviera buscando recuperar poder, pero esta vez nos encontrábamos juntos, como un bloque sólido. Esa sensación de unidad me llenó de confianza. Había cambiado tanto, aprendiendo a ver la situación desde una perspectiva diferente. El tiempo ha pasado y he abrazado esta nueva forma de ser. He disfrutado de momentos simples junto a mis familiares, momentos que nunca pensé que tendría la oportunidad de vivir. Ya no estoy en un rincón oscuro, sino en el centro de una familia vibrante y amorosa que se preocupa por el bienestar de cada uno de sus miembros. Me he dado cuenta de que no se trata solo de superar a Carolina, sino de fortalecer el lazo que nos une, hacerlo resistente y vibrante. Ha sido un proceso de adaptación y aprendizaje constante. La vida nos desafía con nuevas olas de incertidumbre, pero en lugar de evitarlas, he aprendido a surfearlas. He encontrado herramientas y recursos en las relaciones que he cultivado, y en los momentos compartidos que, aunque simples, están imbuidos con un profundo significado. Las riendas de mis emociones están más en mis manos ahora, y aunque siempre habrá momentos de tensión, tengo una nueva perspectiva, una que se basa en la cooperación y el entendimiento. Me siento agradecida por cada lección que he aprendido en este capítulo de mi vida. Tan doloroso como fue, me ha brindado la oportunidad de crecer y crear un lugar en el mundo que es auténtico y lleno de amor.
Al mirar al futuro, estoy emocionada por lo que está por venir. La familia está en constante evolución, así como yo. Espero que podamos continuar creciendo juntos, protegiendo lo que hemos ganado y enfrentando cualquier adversidad con la fuerza que hemos construido. La vida es un viaje, y con cada paso, recuerdo que tengo a mi lado un grupo de personas que quieren lo mejor para mí, y yo para ellos. Esa es la verdad más hermosa que puedo llevar conmigo, una verdad basada en amor, verdad y un sentido profundo de pertenencia.